Hola a todos, bienvenidos a la clase de Técnicas Cuantitativas 1 del grado en Administración y Dirección de Empresas de Formación Manuel Pozo. Vamos a abordar un ejercicio tipo examen que abarca los contenidos de estadística descriptiva unidimensional y bidimensional. Vamos a comenzar con el primer apartado que me dice, para los siguientes datos, el coeficiente de determinación es... Bien, vamos allá. Para llegar al coeficiente de determinación, como podemos ver aquí a la derecha, necesito la covarianza al cuadrado por el producto de las varianzas. Debido a esto, lo que vamos a hacer va a ser empezar a calcular estas medidas y para calcular estas medidas tengo que empezar haciendo sus respectivas medias, desviaciones típicas, etc. Entonces vamos a cogernos nuestra distribución marginal de X. Si me cojo mi distribución marginal de X, lo que necesito es tener en cuenta la variable X de forma independiente, de forma que podemos observar que toma los valores 20 y 40 y la vamos a agrupar de manera conjunta, o sea, marginal, que sería que para el dato 20 tengo 50 unidades y para el dato 40 tengo otras 50. Una vez que tengo esta tabla de estadística unidimensional extraída de mi tabla de bidimensional, vamos a calcular la media y la varianza. Para calcular la media, sabemos que tenemos que hacer el sumatorio de los valores de x sui por n sui y dividir entre n, lo cual equivale a multiplicar 20 por 50 más 40 por 50 y dividir entre el número total de datos, que son las 100 viviendas. Bien, una vez que tenemos esto, sería 20 por 50 más 40 por 50 entre 100, lo cual me da un dato de 30. Llegado a este punto, puedo hacer la varianza, que sería el sumatorio de los valores de x sui al cuadrado, por n sui entre n menos la media de x al cuadrado, que sería 20 al cuadrado por 50 más 40 al cuadrado por 50, dividimos entre 100 y le restamos el 30 al cuadrado, lo cual me da una varianza de 100. Llegado a este punto, puedo hacer exactamente lo mismo con mi variable y. Para mi variable y, en lugar de tener dos modalidades, tengo tres, que serían 10, 30 y 60. Y ahora vamos a contar de forma independiente cuántas veces aparece el número 10, el 30 y el 60, que sería 30, 30 y 40. De aquí obtenemos una media de i, que se calcula como el sumatorio de cada uno de los valores de i por nj dividido entre n, que sería 10 por 30, más 30 por 30, y más 60 por 40. Una vez que hemos hecho este sumatorio, dividimos entre el número total de datos, que es 100, lo cual nos da una media de i de 36. Igual que hemos hecho antes, vamos a calcular la varianza de la variable i, que se haría como el sumatorio de los valores de i al cuadrado por su frecuencia dividido entre n y menos la media de i al cuadrado. Es decir, 10 al cuadrado por 30, 30 al cuadrado por 30 y 60 al cuadrado por 40. Todo esto se divide entre el número total de datos, que sería 100. Y una vez que dividamos entre el número total de datos, que es 100, le restamos la media de i, que nos ha salido 36 al cuadrado. Esto nos da una varianza de 444. Para llegar a calcular el coeficiente de determinación, solo me queda calcular la covarianza. Para el cálculo de la covarianza, voy a observar mi tabla de forma general, debido a que tengo que hacer el sumatorio de los valores de x sui por i sub j por su frecuencia, dividir entre n y restar el producto de las medias. Entonces, para realizar esto, necesito ir multiplicando cada par por su frecuencia, de modo que el primer término sería el 20 por el 10, que aparece 0 veces. Esto quiere decir que no me aporta ninguna unidad, así que no lo vamos a tener en cuenta. El siguiente dato a tener en cuenta sería el 20 por 30, que aparece 10 veces, entonces sería 20 por 30 por 10. Después tendríamos el 20 por 60 por 40.
Continuamos con el 40 por 10, que aparece 30 veces. Y después el 40 con el 30, que aparece 20 veces. Una vez que hemos hecho estas operaciones, dividimos entre el número total, que es 100, y le restamos el producto de las medias, que sería 30 por 36. Si introducimos todos estos datos en una calculadora, obtenemos que la covarianza es de menos 180. Llegado a este punto, ya podemos hacer el cálculo del coeficiente de determinación, que es lo que me pide el apartado A, que sería la covarianza al cuadrado entre el producto de las varianzas. Con lo cual, la operación que tendríamos que realizar sería menos 180 al cuadrado dividido entre la varianza de x, que me ha salido 100, multiplicado por 444. Entonces, después de realizar esta operación, obtenemos que el coeficiente de determinación es de 0,7297. Y con esto damos por finalizado el apartado A. Continuaremos con el apartado B, que para realizar este ejercicio lo que vamos a hacer va a ser extraer una tabla de los datos que me da el enunciado. Ahora mi variable x lo que me va a dar va a ser la superficie de ciertas viviendas, que como podemos ver ahí, sería entre 50 y 90, entre 90 y 100 y entre 100 y 250. Esto lo que me está diciendo es que mi variable es continua, debido a que me agrupa la superficie en rango de valores, entre 50 y 90, entre 90 y 100 y entre 100 y 250. El dato que me da para cada una de estas modalidades es el porcentaje, que sería 50, 29, y el resto hasta 100 serían 21. Debido a que conozco el porcentaje, conozco mis frecuencias relativas, que sería 0,5, 0,29 y 0,21. Y llegado a tener este punto de organización de los datos, lo que vamos a hacer va a ser calcular la media que me piden, la superficie media, es decir, la media de la variable x. Vale, para hacer la media de la variable x, lo que voy a aplicar es que yo conozco que la media se calcula como el sumatorio de x sui por n sui entre n. ¿Qué ocurre? Que yo no conozco cuáles son mis frecuencias absolutas, sino que lo que conozco son las frecuencias relativas. Bien, debido a que mi f sui se calcula como n sui entre n, voy a poder calcular mi media como el sumatorio de los valores de x sui por f sui. Lo único que me falta es calcular mis marcas de clase x sui de mi variable x, que es continua. Para calcular estas marcas de clase tengo que hacer la suma de los extremos de los intervalos dividido entre 2, es decir, 50 más 90, que es 140, entre 2, que hace que sea 70. 90 más 100, que es 190, entre 2, que me da una marca de clase de 95, y finalmente 100 más 250, que son 350, que me da una marca de clase de 175. Llegado a este punto, puedo calcular ya mi media deseada y buscada, que sería 70 por 0,5. Mi siguiente valor de x sui sería el 95, que se multiplica por 0,29, y el último valor sería el 175, que se multiplica por 0,21, lo cual me va a dar una superficie media de 101,8 metros cuadrados. Y con esto damos por finalizado el ejercicio de estadística descriptiva unidimensional y bidimensional de forma conjunta de técnicas cuantitativas 1 del grado en Administración y Dirección de Empresas.